Muy buenos días a todos y todas. Hoy es un día bastante emocionante para nosotros. Llevamos una semana de emociones ya también. Lo es porque empezamos los seminarios que se vinculan al máster, a la etapa presencial del máster, y esto quiere decir que unido al placer y a la emoción de recibir a nuestros estudiantes, tenemos también el placer y la emoción de empezar a recibir también a compañeros, amigos, profesores, a grandes especialistas en materia probatoria que nos van llegando para dar estos seminarios en el marco del máster. Y hoy, con dificultades que no son pocas, las que habéis pasado también todos los estudiantes para llegar hasta aquí, y algunas otras de casualidades, incluso de dificultades que se han resuelto con casualidades, y hasta la huelga de Renfe que ha empezado ayer, y tantas otras cosas. Pues con todas esas dificultades hemos podido contar con dos ponentes que es un lujo tenerlos en cualquier día, y un lujo mayor todavía tenerlos juntos, que como son el profesor Giovanni Priori y el profesor Jean Picot Junoy, y adicionalmente también el lujo de que también nos acompañe el profesor Eduardo Oteiza, que ahora además es presidente de la Asociación Internacional del Derecho Procesal, la Asociación Mundial del Derecho Procesal. Así que también buen amigo, pero también de una representatividad importantísima. Voy a presentar solo ahora a Giovanni, procederemos con el resto cuando toque dentro del segundo seminario. Giovanni Priori es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Procesal, especialista en Derecho Procesal Civil, y también una de las personas que profesional y académicamente más saben de Derecho Procesal aplicado a cuestiones extra proceso, es decir, al arbitraje en este caso, donde ha trabajado por mucho tiempo. Además, sido presidente de la Comisión de Elaboración del Código de Procedimiento Civil peruano, no recuerdo el título exacto, pero de la Ley de Casación, ¿no? En Perú, y es una persona a la que hay que recurrir para muchísimas cosas, pero yo diría sobre todo para saber mucho del pozo cultural del derecho procesal de nuestra tradición. Es un pozo sin fondo el de nuestro amigo Giovanni en el conocimiento de los orígenes de nuestras instituciones. Hoy nos hablará de un tema totalmente desconocido para nosotros, como es la carga de la prueba, y un análisis crítico, histórico, de la carga de la prueba, y es un placer. Ha venido especialmente desde Perú para participar en este evento, haciendo también todas esas cosas y sufriendo por todos esos trámites de papeles para garantizarse llegar, que habéis sufrido también los estudiantes para llegar la semana pasada. Así que se lo agradezco muchísimo, y nada, la dinámica de estos seminarios es muy simple. Tienes 40 minutos para hablar y después tendremos 1 hora y media para criticarte. Es justo, es un porcentaje adecuado. Muy justo. Con lo cual empiezan tus 40 minutos. Gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ante todo quería agradecer la invitación de la Cátedra de Cultura Jurídica a los profesores
Carmen Vázquez y al profesor Jordi Ferrer por esta invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí y debo decirles también que estoy muy emocionado por estos minutos previos a esta conferencia que hemos evocado el nombre de nuestro querido amigo y maestro Michele Tarufo. Entonces estoy aquí un poquito doblemente conmovido por estar en este auditorio y por la evocación a nuestro querido amigo Michele Tarufo. Bien, el título de la presentación que he preparado para esta mañana es La carga de la prueba, una aproximación crítico-histórica. En un reciente y noto trabajo, el profesor Jordi Nieva Fenol se propone, lo cito, defender la desaparición en nuestros procesos, acaba la cita, de la carga de la prueba. Como ocurre a menudo con propuestas de tan importante procesalista, nos invita a una cautivante reflexión. Es a imaginar un mundo en el que no exista la carga de la prueba. Este trabajo es el resultado de esta invitación. Es una investigación que pretende demostrar cómo la concepción sobre la carga de la prueba no es sino el resultado de la idea que se tiene del sistema jurídico y de sus fuentes. En suma, es el resultado de nuestra concepción sobre lo que es y cómo debe funcionar el derecho. En esa línea, la crítica a la concepción predominante sobre la carga de la prueba y sus reacciones no son sino, a mi juicio, el resultado de la tensión que existe entre universalismo y particularismo jurídico. Nuestro querido amigo y maestro Michele Tarufo nos recuerda que el universalismo jurídico está fundado, lo cito, sobre la idea que existan reglas generales destinadas a ser aplicadas de modo uniforme por jueces y que la relativa decisión se justifique solo si el caso particular que es objeto de decisión puede ser subsumido en una regla general que debe aplicarse del mismo modo en todos los casos iguales o similares. En cambio, las versiones moderadas de particularismo jurídico, siguiendo al mismo Tarufo, ponen énfasis en la trascendencia de las particularidades en el caso en una decisión. Por su parte, Bouvier señala, cito, podría hablarse de particularismo jurídico para todos aquellos casos que no se siguen como consecuencia lógica deductiva de un sistema jurídico o como aplicación subsuntiva del material normativo. Esto ha sido advertido también por el profesor Jordi Ferrer, quien en otro noto y relevante trabajo, criticando la doctrina de la carga dinámica de la prueba, sostiene que ella se inscribe, cito, más que en una concepción racionalista de la prueba, en la órbita más general del particularismo, como teoría de la justificación de las decisiones, del neoconstitucionalismo y por ello del decisionismo judicial. El modo de concebir el derecho y sus fuentes determina el modo de concebir la institución de la carga de la prueba. Y de esta perspectiva, creo, no hay concepciones equivocadas, sino concepciones distintas, como diversas son las concepciones del derecho. Creo que lo equivocado sería más bien partir de una concepción del derecho determinada y concluir en una concepción de carga de la prueba que no se condiga con ella. Por lo demás, y esto es lo que propongo demostrar a continuación, esta tensión universalismo-particularismo ha existido en varios periodos históricos y el que vivimos no es sino una nueva y saludable tensión entre modos de concebir el derecho que nos lleva a nuevas y saludables discusiones en torno a la carga de la prueba. ¿Y por qué no, siguiendo a Paolo Grossi, enfrentar de modo distinto la dialéctica entre universalismo y particularismo? Como lo hace él al señalar, y lo cito, no puede existir una visión universalista sin que haya un espacio donde se valore lo particular. Como anuncié, voy a hacer un desarrollo histórico, voy a dividir
lo que viene en 4 periodos históricos: el derecho romano, el medieval, lo que ocurría con el derecho común, para terminar en la etapa de las codificaciones. Y a partir de allí voy a hacer una reflexión de cómo debería concebirse la carga de la prueba en el Estado constitucional, bajo el paradigma del Estado constitucional. La mayor cantidad de tiempo estará destinada al derecho romano por razones que luego se entenderán. La mera referencia, la atención universalismo y particularismo en la concepción acerca de la carga de la prueba puede apreciarse con claridad en el desarrollo de esta institución en el derecho romano. Quizá lo más interesante es el modo como algunos estudiosos modernos sobre la carga de la prueba han pretendido dar una explicación universalista a postulados más bien particularistas de la jurisprudencia romana sobre carga de la prueba. El mejor ejemplo de ello es la explicación y discusión sobre una sentencia de Paulo, la más citada por los estudiosos de carga de la prueba. Y a esta definición de Paulo voy a referirme permanentemente. Está, y lo cito una vez para no repetirlo a cada rato, en Digesto 22.3.2, según la cual incumbe la prueba al que afirma, no al que niega. Digesto 22.3.2. A partir de ella, los juristas modernos han pretendido encontrar una ley universal romana sobre la carga de la prueba, alterando el sentido de la frase al no tener en cuenta el contexto en el que fue dada. Establecer el verdadero sentido de la frase de Paulo supone recordar el modo como se concebía el derecho en Roma. La mera referencia al derecho romano para el tratamiento o estudio de cualquier institución jurídica puede convertirse en una referencia imprecisa o indefinida si no especificamos la época del derecho romano a la que nos referimos o el ámbito del derecho sobre el que estamos hablando. Es interesante anotar, por ejemplo, que uno de los eventos más trascendentes en la historia del derecho procesal, como la famosa polémica Winscheid y Mütter, giró en torno a una discusión en el siglo XIX sobre el modo de comprender algunas instituciones del derecho romano, la actio, a partir de una relativa generalización de aquello que se entendía por derecho romano. Y eso lo hizo notar Pugliese en un estudio introductorio que hiciera sobre ello. Por eso es importante recordar que cuando hablamos de derecho romano, nos referimos a un sistema jurídico inherente a una organización político-social que rige desde el surgimiento de la civitas primitiva en el siglo VIII a.C. hasta el Imperio Bizantino en el siglo VI después de Cristo. Es claro que en todo este periodo de tiempo no puede hablarse de una sola forma de concebir el derecho, ni sus instituciones, ni sus fuentes, y mucho menos si había de carga de la prueba. En todo este periodo de tiempo, y especialmente en el derecho privado, la producción del derecho provenía no solo de normas generales y abstractas, como ocurre normalmente en nuestra experiencia jurídica contemporánea, sino a través de soluciones de casos concretos. Además, no existía una prevalencia entre las fuentes, pues con las soluciones a los casos concretos podían inaplicarse las disposiciones de la ley o incluso aplicar sus alcances. En un inicio era trascendente para el derecho romano la mores en la sociedad primitiva romana. Sus miembros se comportaban conforme a las costumbres de sus ancestros, y a esto era lo que se le llamaba la mores. El Colegio de los Pontífices, que no era un órgano estatal, era el llamado a responder a los magistrados y jueces y privados cuál era la regla de derecho, y aquí cito Salamanca, cuál era la regla de derecho a aplicar al caso concreto, sea para resolver una controversia judicial o cuando las partes les pedían consejos sobre el modo de configurar un negocio jurídico. Es recién en el siglo V a.C. que luego de un conflicto entre patricios y plebeyos se dictó la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas recogen las disposiciones consuetudinarias, mores, en un cuerpo normativo, dando certeza sobre las disposiciones normativas vigentes. De este modo, recién en la edad republicana, la lex comienza a adquirir importancia dentro del sistema de fuentes del derecho. Sin embargo, no llega a reemplazar o sustituir a la mores.
Estamos, en verdad, como dice Filippo Gallo, en un sistema dualístico de producción del derecho, en el que convivían lex y mores. En este contexto, el pretor, en ejercicio de la jurisdicción, estaba habilitado para inaplicar las leyes dictadas por los órganos estatales, en los casos en los que, interpretándolas conforme a la jurisprudencia, advirtiesen que contrariaban a la equidad. La equidad permitía apreciar las circunstancias particulares del caso concreto, teniendo en consideración las soluciones jurídicas que tanto en las fuentes de carácter general como en aquellas de carácter particular se habían dado para situaciones semejantes. El caso concreto, entonces, ocupa un lugar muy importante en el derecho romano. Filippo Gallo nos dice: el centro del derecho no estaba en las normas, sino en las soluciones concretas. Esto es consecuencia de una forma distinta de razonar y aproximarse a los problemas jurídicos. Por ello, una aproximación desde los paradigmas heredados del Estado legalista pueden hacer incomprensible el modo como opera el derecho romano. Anualmente, el pretor publicaba un edicto que contenía la relación de remedios que había dado o daría para resolver a las situaciones específicas que requirieran su intervención. Esta situación se mantiene en la edad del Principado, y en ella las exigencias de la equidad y la justicia sustancial resultan mucho más importantes que las exigencias de certeza y de igualdad abstracta en el derecho. Como se aprecia, aparece en el derecho romano una tensión entre las exigencias de certeza del derecho que justifican un reforzamiento de fuentes legislativas y las exigencias de la equidad de la justicia del caso concreto, que refuerza más bien las fuentes de la justicia pretoria y de la jurisprudencia. Esta tensión es resuelta sin mayores problemas en favor de la importancia que tiene la equidad como criterio para la protección de los derechos ante las diversas situaciones en las que se podría haber producido su lesión. Las cosas, sin embargo, cambian en la edad de la monarquía absoluta. Se asiste así a la definitiva estatalización de las fuentes de producción del derecho, que se resuelven, nos cuenta Burdesse, en la legislación que está en cabeza del emperador. Este proceso se cerró con la compilación justinianea. Por vía del reforzamiento del poder del príncipe, se lleva el principio de la supremacía de la ley, y con ella se desplaza el rol de la equidad en la creación del derecho y, por tanto, el rol del pretor en ella. Luego de esta introducción de cómo se entendía el derecho en Roma, veamos cómo se entendía la carga de la prueba en el derecho romano. Lo primero que habría que recordar cuando nos aproximamos al estudio de cualquier institución en el derecho romano es que no existe en ellos una elaboración de conceptos jurídicos. No pretendamos buscar en las fuentes del derecho romano definiciones como aquellas que hemos heredado de la pandectística o de la dogmática jurídica que surgió después de ella. Es más, en las fuentes romanas no existe la expresión carga de la prueba, ni mucho menos una definición general y abstracta que podamos usar como referencia para una comparación. Lo que existe es una serie de referencias a la cita de juristas romanos de los que nos han llegado algunas noticias, particularmente a partir de la inclusión de sus pareceres en la compilación justinianea, sobre reglas de lo que hoy podríamos agrupar bajo la noción de carga de la prueba. En ese sentido, creo que antes de entrar al análisis de esta materia en el derecho romano, es importante compartir la reflexión de Bárbara Cortese cuando señala que, la cito, los juristas utilizan los principios que regulan la carga de la prueba a pesar de no existir una conceptualización que corresponda a los cánones de la doctrina moderna. Hechas estas salvedades, comencemos con el punto de partida desde el cual se suele hacer el análisis de la carga de la prueba en el derecho romano. El título tercero del libro 22 del Digesto se denomina de las pruebas y las presunciones. Dentro de este título hay una serie de citas, insisto, una serie de citas de diversos juristas romanos,
dentro de las cuales solo una de ellas se ha hecho famosa, la cita de Pablo. Incumbe la prueba, al que afirma, no al que niega. Esta cita, a su vez, según indica el digesto, es extraída de la obra de Pablo, Comentarios al Edicto. A partir de allí se ha llegado a sostener que uno de los principios probatorios del proceso formulario romano es el que, cito a Cuenca, la carga de la prueba le corresponde al actor. Tengo mis dudas que se puede extraer una conclusión general tan aplicable al modo de comprender el derecho heredado de la Revolución Francesa, pero tan ajena al modo de comprender el derecho romano. Creo que encontrar una cita en el digesto que se acomoda al modo de comprender en parte el derecho hoy nos puede llevar a conclusiones equivocadas sin contextualizar adecuadamente la frase. Recordar el modo como los romanos concebían el derecho en la época en la que Pablo emite esa frase bastaría para considerar que una regla de carga de la prueba como la anunciada no puede existir en el derecho romano. Y un análisis del mismo digesto nos lleva a sostener la misma conclusión. En efecto, la cita de Pablo está ubicada, como ya señalé, en el libro 22, título 2, que lleva por nombre de las pruebas y las presunciones. Este título tiene 31 parágrafos, 31, y solo en uno de ellos, además el más corto, está la famosa cita de Pablo. La cita de Pablo corresponde, como también dije, a los comentarios al edicto. Hay varios intentos en la doctrina romanista por reconstruir los edictos a partir de los comentarios de los juristas romanos encontrados en el Códex de Justiniano, particularmente de las citas de Ulpiano, Paulo y Gallo. En el caso de la cita que comento, hay dos intentos por tratar de reconstruir la cita de Paulo. Uno de ellos es de De Sarlo, quien, haciendo una reconstrucción del edicto, señala que la cita de Pablo se encontraría bajo la rúbrica de las excepciones, y más bien dicha cita habría servido para señalar que la carga de la prueba de los hechos que configuran la excepción corresponde a quien la propone, y no una regla general en materia de carga de la prueba. En cambio, Levi, en otro intento por reconstruir la cita de Pablo, señala más bien que esta cita estaba referida a excluir la prueba de hechos negativos, antes que establecer una regla general sobre carga de la prueba. En cualquier caso, ninguna de estas reconstrucciones concluyen que se trataría de una regla general. Sin embargo, creo que es fundamental revisar las demás citas que existen en el digesto en el mismo título en el que se encuentra la cita de Pablo, a fin de establecer si la tantas veces nombrada cita de Pablo consagra o no una regla general en materia de carga de la prueba. Las demás reglas del título 3, libro 22, describen circunstancias particulares en virtud de las cuales se asigna a quién le conviene probar un hecho y permiten contradecir la tesis de que la sentencia de Pablo es una regla general. Así, por ejemplo, encontramos una frase de Papiniano en la que es el demandado a quien se le atribuye la carga de la prueba de un hecho afirmado por el demandante, en el caso del fideicomiso Tácito. Otro ejemplo es una cita de Celso, en la que se establece que el demandante es el que debe probar un hecho aun cuando sea alegado por el demandado, en el caso que se discuta sobre si un pacto alcanza o no a los herederos de quien lo celebró. Otro ejemplo es la cita también de Celso, en la que se señala que no corresponde al pupilo la prueba de que los fiadores dados por el tutor no fueron abonados, a pesar de ser un hecho alegado por él. También es verdad que hay otra serie de citas que podrían más bien confirmar la supuesta regla general atribuida a Pablo. Sin embargo, quiero detenerme en el parágrafo 25, pues en él encontramos otra cita de Pablo, digesto 22.3.25, que resulta sumamente interesante analizar para establecer cómo operaba la carga de la prueba en el derecho romano. Creo que si queremos establecer una noción más cercana a la concepción que existía en Roma sobre la carga de la prueba, las citas de Pablo, contenidas en digesto 22.3.25, nos podrían dar mayores luces que aquella contenida en el digesto 22.3.2. Pablo se enfrenta al problema de quién tiene la carga de la prueba en el caso del pago de lo no debido. Y se pregunta, ¿quién debe probar que no se debía?
aquel que dice que sí se debía, o más bien aquel que alega que no existía deuda. Dice Paulo que si el que alega que no existía deuda acreditó el pago, entonces corresponde a aquel que alega que sí debía acreditar que la deuda existía. Es interesante la razón que da Paulo para ello. Dice, porque es muy absurdo que el que en un principio negó haber recibido el dinero, después de que hubiera sido convicto de haberlo recibido, exija de su adversario la prueba de que no se debía. Es una razón de orden práctica, muy común en las explicaciones de los juristas romanos. Si se aprecia esta regla, no atribuye la carga de la prueba al demandante, sino más bien al demandado, pero de la afirmación específica no debido, realizada por el demandante. Esta regla es contraria a la supuesta regla general de Paulo que contendría el digesto. Pero hay algo más en este parágrafo 25, que lo hace muy importante para el estudio de la carga de la prueba en el derecho romano. Dice Paulo que si el demandado hubiera aceptado más bien que sí recibió el pago, pero niega que el pago fuera indebido, la carga de la prueba de lo indebido le corresponde al demandante, puesto, explica Paulo, el que paga nunca es tan descuidado que con facilidad tire su dinero y pague lo que no debe. Paulo sentencia al final de este parágrafo que si el que dice que, lo cito, dio dinero no debido es un hombre diligente y un cuidadoso padre de familia, respecto de cuya persona es increíble que con facilidad haya errado alguna cosa, y por esto el que dice que pagó cantidades no debidas es compelido a la prueba del que por dolo del que las recibió o por alguna justa causa de ignorancia se pagó por él lo no debido, y si no probare esto, no tiene derecho alguno para repetición. Nótese que los estándares romanos entonces de hombre diligente y buen padre de familia entran en la cita de Paulo en la consideración de a quién le corresponde la carga de la prueba, lo que nos anuncia que la consideración de a quién le corresponde la carga de la prueba se determina caso a caso en atención a las circunstancias del caso. La cita de Paulo en el parágrafo 25 es muchísimo más larga y ya no los voy a aburrir con ella, pero establece tránsitos de carga de la prueba en función de circunstancias específicas. Si la parte es pupilo, es menor, es militar, es mujer, si el pago fue parcial, fue total, si lo que se hizo fue dar una caución y no un pago indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cita, el parágrafo 25, establece una cantidad de supuestos específicos que no hacen sino demostrar la trascendencia del caso concreto para poder establecer a quién se le asigna la carga de la prueba. Sobre este parágrafo, Bárbara Cortese dice: en esta articulación de deberes probatorios se aprecia con cierta claridad que los juristas romanos no tenían el temor de distribuir la carga de la prueba en modo funcional al supuesto concreto objeto de la controversia. La revisión de las citas del digesto, en consecuencia, creo que antes de llevarnos a concluir que en el derecho romano había una regla general de carga de la prueba y una serie de excepciones como reglas de inversión, nos sirve más bien para sustentar cualquiera de estas dos afirmaciones. O que en el derecho clásico no existe una regla general de asignación de carga de la prueba, o que más bien, como nos lo enseña Davis Echandía, que, lo cito, en el periodo clásico existieron normas que asignaban indistintamente la carga en cada caso, con un criterio práctico de equidad. Es impresionante la cantidad de bibliografía que existe sobre carga de la prueba en el derecho romano. Es impresionante. Estuve tentado casi a dedicarme solo. La discusión que existe entre los romanistas, pocos procesalistas, Davis Echandía es uno de ellos, pocos procesalistas se ocupan del tema, pero sobre el concepto de carga de la prueba en el derecho romano es impresionante. Y Pugliese ha escrito mucho, y hay un caso muy interesante que es el testimonio de Aulio Gelio sobre carga de la prueba, que es un libro escrito entre los años 160 y 180, donde cuenta su experiencia como juez y la perplejidad que tenía al resolver un caso cuando no tenía una regla específica sobre carga de la prueba, que es muy citado en los textos, que ya por razones de tiempo no me voy a detener, pero es muchísima la bibliografía que hay. Creo que
lo ocurrido en el derecho romano es una buena muestra de que la concepción sobre carga de la prueba no es sino una consecuencia del modo en que se concibe y funciona el derecho, y de esa tensión entre particularismo y universalismo a la que me he referido. En su origen, por el modo como se concibe el derecho y el proceso, no existen reglas sobre carga de la prueba, y sobre esto todos los romanistas son, digamos, mantienen el criterio uniforme, entre ellos Pugliese, Talamanca, Burdese, Davis Echandía, Micheli. Ese más bien parecería ser un mundo en el que no existe carga de la prueba. En el periodo clásico, en el que el pretor tiene un rol relevante en la producción del derecho, no existe una regla general sobre carga de la prueba, sino que se asigna en función de las circunstancias del caso en aras de la equidad. En un periodo más bien, el de la monarquía absoluta, en el que se refuerza el valor de la ley, es compatible una regla general y obligatoria en materia de carga de la prueba, con excepciones en su aplicación. ¿Qué ocurre en el derecho medieval? El medioevo, más que una tensión entre universalismo y particularismo, nos enfrenta más bien a otra dicotomía, que quizá puede expresar desde otra perspectiva esta tensión universalismo-particularismo, que es la de el monismo y el pluralismo, o siguiendo al profesor Paolo Grossi, entre absolutismo jurídico y pluralismo jurídico. La caída del Imperio Romano de Occidente, como explica Francesco Calasso, enfrentó dos formas de concebir el Estado y el derecho. Por un lado, el Estado romano, que tenía en su cúspide al emperador y quien era el titular de todos los poderes y fuente suprema y exclusiva de creación e interpretación del derecho, ya eso en la monarquía absoluta. De otro lado, la concepción germánica, particularmente la longobarda, que era su antítesis, en la que la soberanía no estaba en el rey, sino en la asamblea de los hombres libres. Esta dicotomía incide en el modo de comprender las instituciones jurídicas. Por ello es muy difícil dar un concepto uniforme de una institución jurídica en este periodo. El pluralismo, motivado por el principio de personalidad del derecho que inspira el derecho germánico y la costumbre, entran en permanente enfrentamiento con el universalismo motivado por la Iglesia. Esta fuerte tensión en la concepción del derecho en esta época incide en el modo de comprender la carga de la prueba. Como dije, el principio de personalidad en el derecho que guiaba el derecho germánico determinó una serie de relaciones complejas en la determinación de las leyes. Preguntémonos qué norma es aplicable cuando las partes del proceso tienen leyes diferentes. Con el tiempo se fueron estableciendo ciertos criterios para responder a esa cuestión, y en el caso del proceso se estableció que la ley aplicable era la ley del demandado. El proceso germánico, arcaico, era oral, público, con fuerte influencia religiosa y por tanto ritual. Dado que no existía una autoridad estatal fuerte, el proceso se reducía a una actividad privada. La sentencia se limitaba a imponer a las partes la conclusión de un contrato formal, con el cual el demandado debía obligarse a probar la infundabilidad de la demanda del actor o hacer la prestación que el actor le solicitaba. El contraste que existe en esta época en derecho romano y derecho germánico también tiene su manifestación en el sistema probatorio. La prueba, por lo general, en un primer momento, le incumbe al demandado. Nos explica Micheli, la demanda del actor es una acusación contra el demandado imputado de haber cometido un acto contrario a las costumbres locales. El acusado reacciona y trata de justificarse como mejor puede, ofreciendo al acusador los elementos para persuadirlo de la propia inocencia. En el caso español, el Liber Judiciorum del rey visigodo Reservinto del año 654 establecía que se le debía exigir la presentación de pruebas a las dos partes en litigio. Sin embargo, si no hay prueba suficiente, al demandado se le debe exculpar del proceso previo juramento de que él no tiene la cosa por la que se le demanda y que no es verdad lo que se dice en la demanda, luego de lo cual el demandante quedará obligado a pagarle 5 sueldos. Luego se produce un cambio sumamente relevante, que es explicado por Micheli en los siguientes términos. Al juez se le atribuye una función más delicada. Él decide quién debe aportar la prueba en el caso concreto
con base a los elementos aducidos por las partes, a su conducta y a la situación de hecho. De este modo, entonces, es el juez el que establece qué parte es la que se encuentra en mejor condición de aportar la prueba, fundándose esencialmente en el criterio de la mayor proximidad que puede tener una de las partes respecto de ella. Para ello realiza un análisis de la verosimilitud de las afirmaciones de las partes en el proceso, que proviene también del proceso formulario romano. A pesar de la tensión existente entre pluralismo y monismo en el derecho medieval, en materia de carga de la prueba, parece haberse decantado una solución más bien particularista. ¿Qué ocurre en el derecho común europeo? El encuentro y la combinación de los criterios de carga de la prueba en el derecho romano y en el germánico genera que en su origen, en el derecho común, no exista certeza tampoco sobre regla de carga de la prueba. Fueron más bien los glosadores los que comenzaron a expandir, con base a textos en el derecho romano, la idea de que era de enorme utilidad práctica que sea el demandante el que pruebe los hechos que sirven de sustento a la demanda. Esta idea, enunciado como un criterio práctico, es acogida luego por los doctores inspirados en la teoría tomista, al punto que Irnerio considera que corresponde al derecho natural que la prueba la aporte el demandante. Por obra de ellos es que será recogido por el derecho canónico y por obra de los glosadores en los estatutos de las ciudades italianas del medioevo. De este modo, entonces, se va acentuando, comillas, un principio lógico indiscutible basado en el derecho natural, conforme al cual la prueba le corresponde al demandante. En una dirección similar va el pensamiento aristotélico tomista. Su preocupación está en cómo resolver la negación de un hecho. A decir de Micheli, puede sostenerse que el principio que rige el proceso común en materia de carga de la prueba puede expresarse en dos proverbios. El primero: la oposición del demandado hace necesario al actor justificar la demanda formulada. El segundo: solo si el demandado mismo amplía específicamente el campo de la contienda, la carga de la prueba pasa a él con carácter primario. La carga de la prueba solo aparece como problema entonces a partir del hecho negado, no del hecho afirmado. Ello ha generado una diversidad de posiciones acerca de cuál es el criterio que sirve para asignar la carga de la prueba en el derecho común. O lo es la posición demandante-demandado, o más bien, si lo es, el que sea un hecho afirmado o un hecho negado. Para los iberoamericanos es particularmente trascendente recordar que de este periodo histórico son las 7 partidas. No existe en las partidas la expresión carga de la prueba, como no lo existe tampoco en el digesto. Pero sí existen varias disposiciones de aquello que podríamos denominar carga de la prueba. En la primera ley del título 14 se señala que cuando el demandado niega los hechos de la demanda, la prueba le pertenece al demandante. De lo contrario, se le debe eximir de responsabilidad al demandado. La razón de ello se da en ella misma, porque la parte que niega no puede probar lo que niega. Nótese la influencia que tiene la doctrina de las negativas en el modo en que se formula la regla de carga de la prueba en las partidas. A pesar de la enorme influencia que tiene el digesto en la estructura de las partidas, el modo como está elaborada las partidas no sigue, en la parte de carga de la prueba, no sigue al digesto. Se aparta de ella más bien para dejarse influenciar por el espíritu aristotélico tomista que incide en el modo de concebir la carga de la prueba en el derecho común. Y a partir de esta regla general, todas las reglas siguientes que vienen en las partidas son exactamente las mismas reglas del digesto, exactamente, incluyendo la del parágrafo 25 del texto de Paulo, que establece todos los supuestos de asignación de la carga de la prueba en el caso del pago de lo no debido. Lamentablemente, el texto más importante, o uno de los textos más importantes que comentan las partidas, que es la Curia Filípica, no tiene mucha explicación sobre esta parte. Juan Evia de Bolaños no le dedica mucho a explicar
el porqué de las reglas de las partidas en materia de carga de la prueba. Lo único que hace Bolaños es frasear todas las reglas de carga de la prueba que tienen las partidas. Paso ahora a la última parte histórica, la carga de la prueba en la edad de las codificaciones. Un signo del derecho medieval fue la indiferencia del Estado respecto al derecho. Poco a poco el príncipe se dio cuenta de la necesidad de hacer uso del derecho para el proyecto estatal, lo que se aprecia con claridad en Francia del siglo XII al siglo XVII. Por ello, esto nos lo dice Paolo Grossi, al viejo pluralismo se le va sustituyendo un rígido monismo. La concepción del derecho de la modernidad es el punto de llegada de este recorrido. La codificación es su obra más tangible. A ella se acompaña la reducción de la concepción esencialmente estatalista del derecho. Así aparece lo que Paolo Grossi denomina el gran mito de la modernidad, que la ley, y solamente la ley, expresa la voluntad general y como tal produce y condiciona toda manifestación de la juridicidad. Hasta ahí cité a Grossi. Este mito también es denominado por el propio Grossi como jacobismo jurídico, esto es, la reducción de todo el derecho a la ley, única expresión de la voluntad general, que gracias a la abstracción y a la generalidad de sus mandatos, otorga una protección uniforme a todos los ciudadanos, que por cierto son considerados abstractamente iguales, a pesar, y acá cito a Grossi, a pesar de las miserias y las cadenas de sus situaciones concretas. El siglo XIX fue el siglo de los códigos, fenómeno que coincidió con el surgimiento de los nuevos estados en Latinoamérica. El código por antonomasia, el Código francés de 1804, contiene la regla general en materia de carga de la prueba que en buena cuenta se plegaron a las codificaciones latinoamericanas del siglo XIX. Fue el origen de la regla legal, un sistema rígido, con algunas disposiciones también legales de excepción. Es el origen de lo que tenemos hoy. Los antecedentes de la regla del Código francés están en los trabajos de Domat. Además, todos sabemos la influencia que tuvo Domat en el Código francés, ¿no? Su racionalismo, un racionalismo basado en el derecho natural, ¿cierto? Para Domat, la regla de carga de la prueba que le corresponde al que afirma los hechos es un principio lógico indiscutible, dicho expresamente citando lo mismo que Irnerio había dicho durante el Medioevo. Domat dice que el uso de las pruebas tiene sentido respecto de los hechos inciertos, y de esto concluye, lo cito, en todos los casos en los que se controvierte un hecho, si es necesario hacerla, incumbe al actor hacerla. El punto de partida de Domat es entonces el hecho controvertido, pero luego señala que así como corresponde al demandante probar el hecho afirmado por él y negado por el demandado, así también corresponde al demandado probar el hecho alegado por él y negado por el demandante. Potier, en cambio, otro gran inspirador del Código francés, no desarrolla mucho sobre la carga de la prueba. Se limita solo a señalar que el acreedor demandante es el llamado a probar los puntos controvertidos. Quizá esta definición de Potier es la que genera que en el Código Civil francés y a partir de allí en la mayoría de códigos civiles latinoamericanos, la regla general de carga de la prueba se formule pensando en relaciones obligatorias y particularmente en la hipótesis en la que el acreedor demandante demande el pago de una suma de dinero. El artículo 1315 del Código francés señala lo siguiente: quien reclame el cumplimiento de una obligación debe probar. Quien reclame el cumplimiento de una obligación debe probar. Por el contrario, el que dice estar liberado del cumplimiento de una obligación debe justificar el pago o el hecho que produce la extinción de la obligación. De este modo, entonces, la regla en materia de carga de la prueba que consagra el Código Napoleónico
recoge de modo general la idea conforme a la cual quien se quiere beneficiar de un efecto legal debe acreditar el hecho que sirve de base de la norma que lo prevé. Sin embargo, la fórmula general solo se regula con una hipótesis específica: la controversia en torno al pago en las pretensiones en las que se pretenda el cumplimiento de la obligación. Y a partir de allí se recibe esta regla en las codificaciones latinoamericanas. Hay países latinoamericanos que copiaron el código francés: Haití, República Dominicana, el estado de Oaxaca. Hay países latinoamericanos que lo copiaron en parte: Bolivia con el Código de Santa Cruz, un código que estuvo vigente en Perú durante la Confederación Perú-Boliviana y que también adoptó Costa Rica. Hay códigos que más bien se separan del código francés, los emblemáticos del siglo XIX, el peruano de 1852, el Código de Bello, el de Argentina y el de Brasil. Estos códigos se apartan ya del código francés y veamos cómo es que regulan estas reglas. De hecho, el Código Civil peruano de 1852 ya no tiene una regla de carga de la prueba en el Código Civil. Saca la regla de carga de la prueba en el Código Civil y la incorpora en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1851. Según la siguiente fórmula: es obligación del actor probar los hechos que propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo. Y luego agrega en el artículo 659, el reo deberá probar su negativa si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho o el derecho o calidad de la cosa decidida. Una cosa distinta ocurre con el Código de Bello, que como todos sabemos es el código de Chile, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, y lo fue de Honduras, de Nicaragua, de Panamá y de Venezuela. El Código de Bello, en el artículo 1698 de la versión chilena, señala: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Sobre esta norma, Davis Echandía, que también, digamos, tiene la misma norma en el Código colombiano, dice: se mantiene el principio según el cual se exige la absolución al demandado si el actor no prueba los hechos en que se basa su demanda, y su condena si, probados estos, aquel no demuestra los que fundamentan sus excepciones, sin tomar en cuenta la naturaleza negativa o positiva del hecho. El Código de Vélez, el Código Civil argentino de 1869, y tampoco el Código de Procedimiento Civil de 1880, esto es interesante, tienen una regla sobre carga de la prueba, ni el civil ni el procesal. Y la doctrina que comenta el artículo, que comentan los dos códigos, cito a Joffre, cito a Hugo Alsina, no explican el por qué no se contiene una regla, pero al momento de explicar la carga de la prueba lo hacen siempre en función de las reglas de las partidas. Esto es sumamente interesante, siempre en función de las reglas de las partidas. Alsina incluso dice, no es posible dar fórmulas absolutas que permitan establecer la conducta a seguirse por las partes en la prueba. Iberoamérica entonces, con excepción de Argentina en el siglo XIX, previó una regla general legal en materia de carga de la prueba y lo arropó con todo el peso de la ley. Entro a la parte final. Una reflexión de cómo concebir la carga de la prueba en el Estado constitucional. Deberíamos comenzar preguntándonos si realmente nos encontramos en lo que se ha venido a llamar un nuevo paradigma. Hay quienes lo niegan. Francisco Laporta, por ejemplo, sostiene, y lo cito, que el constitucionalismo es importante, pero no es sino una prolongación del imperio de la ley hasta la norma constitucional, nada más y nada menos. Termina la cita. No hay para él entonces un cambio de paradigma, ni debería haberlo. Si por el contrario aceptamos que nos encontramos ante un nuevo paradigma, debemos establecer el modo como lo entendemos. Si seguimos una concepción en la línea entendida por Ferraioli, o más bien por la de Dworkin, Alexi, Nino o Atienza. Nuestra noción de carga de la prueba, creo, está íntimamente ligada a ella. La vinculación directa del juez a los derechos fundamentales, la de la ley con la Constitución, el reconocimiento de derechos fundamentales de las partes en el proceso y el modo como deben resolverse los problemas procesales
a partir de concebirlos como situaciones de colisión de auténticos derechos fundamentales, impactan en el modo de concebir el proceso y el rol de la ley y el juez en él. El principio del procedimiento preestablecido por la ley, clara expresión de la sobrevaloración de la ley y la desconfianza en el juzgador, heredados de la Revolución Francesa, nos llevó a concebir al proceso como un conjunto de reglas y formas legalmente impuestas, universalmente aplicables para todos, más allá de las evidentes injusticias que en los casos concretos se cometían en su nombre. El proceso es también una consecuencia del modo como concebimos el derecho y sus fuentes. No es un concepto universal, cuya noción proviene del derecho natural y como tal exento de ser sometido a crítica. La concepción generalizada en Iberoamérica sobre el proceso fue la consecuencia de un modo de entender el sistema jurídico que heredamos de la Revolución Francesa a través de los códigos civiles y que consolidó la dogmática procesal del siglo XX. Pensamos equivocadamente que cuanto más nos acercábamos a la dogmática, nos alejábamos del exégesis y de la ley. Nos equivocamos. Manuel Atienza nos lo recuerda cuando señala que la dogmática jurídica, y lo cito, está profundamente anclada en el formalismo jurídico como concepción del derecho. Se centra en el derecho formalmente válido y no en el derecho en acción. Se desentiende de los valores sustantivos del derecho y privilegia ante todo el de la seguridad jurídica, los valores formales. Propende al uso de argumentos basados en la autoridad y dirigidos a interpretar en forma preferentemente literal las normas, mientras que es reacio a la utilización de argumentos teleológicos o valorativos. Termina la cita. La concepción heredada de la modernidad ha estado fundamentalmente gobernada, y en esto sigo a Enrico Scoditi, por dos señores del derecho, el legislador y los dogmáticos. Agrega Scoditi: después de un largo silencio que data desde el fin del orden jurídico medieval, el juez retoma en manos al derecho, y en tanto ello puede hacerlo porque la ley ha perdido su primado. Van Caneghem nos recuerda que en esa línea la codificación fue históricamente un arma contra la judicatura. La directa vinculación del juez a los derechos fundamentales nos aleja de una concepción formalista y dogmática del proceso. Ya Calamandrei nos reclamaba la necesidad de un diálogo directo entre juez y Constitución. Los jueces, lo cito, pueden hacer que el espíritu de la Constitución viva en sus sentencias, pueden ponerse en directo coloquio con ella y escucharle sus sugerencias, pueden traducirlas día a día a la realidad de las relaciones humanas. Si pensamos más bien en el proceso como un conjunto de derechos fundamentales en permanente tensión, donde el juez tiene, con base a los argumentos expuestos y probados por las partes, dar una respuesta a la protección del derecho solicitado por una de ellas, ¿no es que acaso debemos repensar el proceso para que las circunstancias especiales de ese caso, que debe ser resuelto por el juez, pueda ser resuelto en justicia? Se me responderá, no, pues ello atenta contra la seguridad jurídica. Hemos sacrificado mucho de justicia en aras de seguridad jurídica, a la que no estoy seguro que hayamos llegado luego de más de 200 años de seguir este modelo basado en una ley universal. Paolo Grossi nos llama la atención sobre ello, criticando lo que él denomina, lo cito, las reglas de una dogmática considerada indiscutible. Nos llama a hacerle frente a ella, lo vuelvo a citar, exasperado legalismo del que era portavoz la modernidad y que ha enclaustrado las fuentes dentro de una rigidísima jerarquía o de ese aguijón que era la separación de poderes, la cual, poco a poco, pasó de ser un instrumento de garantía para los ciudadanos a convertirse en otro para el mantenimiento de la producción del derecho en las manos de un único poder político. Hasta allí la cita de Grossi. Nuestras reglas e instituciones procesales deben ser repensadas, y lo hemos venido haciendo en Iberoamérica. Hemos pasado de un régimen típico de remedios a uno atípico, y lo hemos hecho en nombre de la protección de los derechos fundamentales. Hemos pasado de un régimen típico a uno atípico de tutela jurisdiccional,
y, por ejemplo, hemos ido regulando la atipicidad de medidas cautelares y de los medios de ejecución. Venimos atenuando las reglas de exclusión probatoria, aceptamos inversión de carga de la prueba allí donde antes habría sido inconcebible hacerlo, nos ratificamos en darle al juez poderes que incidan en el juicio, admitiendo la posibilidad de aportar pruebas. Hoy, en Iberoamérica, hablamos de un proceso flexible, como prefiero llamarlo yo, dúctil, es decir, un proceso que cada vez más se adecúa a las especiales circunstancias del caso individual. En ese contexto pregunto, ¿deben mantenerse fieles al esquema estatal legalista las reglas de juicio en caso de ausencia de pruebas, o más bien admite la posibilidad de ser repensadas críticamente? Se me dirá otra vez que no, pues las reglas de carga de la prueba inciden sobre el derecho material. Es que el derecho material también está cambiando. Natalino Hirti nos lo recuerda con una frase: la crisis de la fattispecie, la crisis de la fattispecie, la crisis del supuesto de hecho. En los últimos años ha caído uno de los bastiones más fuertes del derecho civil, la tipicidad de los remedios. Adolfo Di Maio nos da cuenta que cada vez son mayores los remedios de formación judicial. Precisamente este cambio en la concepción de los remedios para la protección de los derechos en el ámbito del derecho civil ha generado para los civilistas la necesidad de repensar las reglas sobre carga de la prueba. Recordemos que el Código francés estableció la regla de carga de la prueba en función de la pretensión del acreedor frente al deudor para que cumpla con la obligación. Este principio genera muchas injusticias cuando el remedio para la tutela del crédito no es el pago, o cuando el acreedor debe oponerse a un medio de autotutela del deudor, excepción de incumplimiento, por ejemplo. La Corte de Casación italiana se ha enfrentado a este problema y por las, cito, manifiestos argumentos de orden práctico, termina la cita, ha debido distribuir la carga de la prueba entre las partes, teniendo en cuenta, en el caso concreto, las posibilidades de prueba de cada una de ellas, en atención a los hechos que están bajo su control. Esta es una sentencia citada por el propio Adolfo Di Maio, contando esta crisis en el ámbito del derecho civil. Ya voy terminando y acercándome al final. Se me dirá también, es que la jurisdicción no tiene legitimidad democrática. Y aquí respondo con Paolo Grossi. Este es otro, y no menos perverso, plagio interior que se deriva de la construcción dogmática del denominado Estado de Derecho, ya identificada en la estructura ósea del jurista. Nos referimos, sigo con Grossi, nos referimos a la insistencia de muchos en preguntarse dónde está la legitimación democrática de las Cortes de Justicia y de la hoy difusa suplencia judicial o científica. También en esto somos portadores de un plagio iluminístico que parece inamovible, consistente en el indiscutible principio que reserva al Poder Legislativo, en fuerza de la denominada representación política de expresar la voluntad general, principio del cual se proclama monótonamente la valencia garantística, olvidándose darle a ella el valor más complejo que subraya su valor estratégico en el mantenimiento de en las manos del poder político en la producción del derecho. No olvidemos el papel que tiene el proceso en la protección de los derechos. El modo de concebirlos viene cambiando radicalmente. El proceso no puede responder con reglas inmutables provenientes de la racionalidad derivada del derecho natural o del iluminismo europeo del siglo XVIII. Hacerlo supondría relegar los derechos. No olvidemos lo que nos recuerda Proto Pisani: los derechos preceden al proceso. Por lo tanto, el proceso se debe adecuar a él. Es preciso redefinir entonces las reglas de juicio en caso de ausencia de prueba suficiente, o más bien el modo en el que las formulamos. En el trabajo de mi amigo Jordi Nieva, que refería al inicio de esta intervención, se apostaba por abandonar la noción de carga de la prueba. Yo estoy más cerca de ello que de admitir que todo debe quedar igual. Gracias.